Jóvenes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que les haya ido muy bien en la Semana Santa y ahora en la Pascua, esperando que salgamos de esta situación en que estamos todos pensativos, pero con mucha fe en Dios que nos va a ayudar para salir adelante. La semana antepasada, no la pasada, habíamos visto lo que era la hacienda pública y les había dejado un taller que hace parte de el segundo consolidado, correcto, cumpliendo la metodología de como habíamos acordado en el primer consolidado. Espero todos hayan resuelto el taller y me lo hayan mandado a mi correo para ir sacando las notas del segundo consolidado. El tema que vamos a tratar hoy son los derechos humanos que están consagrados en la Constitución Nacional, pero como las cosas no aparecen de la noche a la mañana y todo lo humano tiene un proceso histórico, debemos al menos mínimamente saber de a dónde proceden las cosas o las situaciones que se están viviendo, ¿correcto? Entonces empezamos con los derechos humanos. El 27 de agosto de 1789 se consignan los principios fundamentales del nuevo régimen de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, habiendo sido aprobado por la Asamblea Constituyente surgida de la Revolución Francesa. Entonces, en la Revolución Francesa es donde comienza a hablarse de los derechos humanos, ¿sí? Ya como tales dentro del capitalismo, dentro de la burguesía, y luego a través de los tratados los van involucrando en las constituciones de cada uno de los países con los convenios internacionales, ¿ya? Entonces, este documento no solo fijó los derechos y libertades para el hombre francés de 1789, sino para todos los hombres de todos los tiempos y de todas las regiones del mundo. Es a partir de esta Declaración de los Derechos Humanos en Francia que se dan los pasos para que el 10 de diciembre de 1948 en París las Naciones Unidas aprueben la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La importancia de esta radica en que se reconocen los derechos humanos no como meros preceptos morales, pudiéndose exigir y demandar su cumplimiento, pues se consagran en normas y preceptos contenidos en los tratados internacionales y en las constituciones políticas de cada estado. ¿Qué significa eso? Que las Naciones Unidas tienen convenio con los países a través de los tratados internacionales, los acuerdos, como si fueran contratos, ¿no? Hacen acuerdos y fijan en su constitución de cada país los derechos humanos. Es decir, que los derechos humanos nuestros están consagrados en la Constitución debido al acuerdo que se ha hecho con las Naciones Unidas, donde se aprobaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, pero como no todo se da fácilmente, sino que surgen luchas, pugnas entre los seres humanos, ¿sí? A través de el republicano Antonio Nariño, es el que manifiesta, el que trae los derechos humanos de Francia, ¿sí? Quien con sus ideas, sí, las influye en Colombia y las va imponiendo en la Constitución Nacional. Pero también las organizaciones religiosas en el mundo tratan de este tema tan delicado para los seres humanos en el mundo. Nosotros vemos
que la religión católica toca el tema de los derechos humanos y lo hace a través de los mensajes navideños de Pío XII, a través de las encíclicas de Juan XXIII. También vemos que lo hace a través de la doctrina recogida en el Concilio Vaticano de 1965, las encíclicas de Pablo VI, ¿sí? Las encíclicas familiares, a través de las encíclicas familiares. Estas encíclicas tienen un hondo contenido social y de reconocimiento del hombre como un fin en sí mismo, tomando como base la dignidad del ser humano. Pero no solamente la Iglesia Católica habla de los derechos humanos. También en Oriente, la religión islámica reconoce también estos derechos y cita en un texto lo siguiente: quiero aclarar a todos los musulmanes, cristianos, hindúes y arios que no tengo ningún enemigo en el mundo, pues amo a la humanidad como lo haría una madre comprensiva hacia su hijo, o incluso más intensamente. Solo soy enemigo de las ciencias falsas que asesinan la verdad. Sentir simpatía hacia la humanidad es mi deber y sentir adversión hacia la falsedad, la idolatría, la crueldad, la maldad, la injusticia y la inmoralidad es mi principio. Como se puede ver, la religión islámica también habla de los derechos humanos, ¿sí? Proclamados en París en septiembre de 1981 en la sede de la UNESCO. Los derechos humanos surgen históricamente como derechos civiles y políticos. En el siglo XVIII se conocen como derechos individuales, derechos innatos, inherentes, esenciales al hombre y al ciudadano. Siempre a través de la historia de la humanidad, la lucha contra la injusticia ha estado presente en todos los seres humanos y han sido los pueblos quienes han reglado consuetudinariamente por medio de normas o de normas escritas. Pero estos derechos humanos no son dádivas, no son que regalos que dan los gobernantes de turno o de quienes en un momento han detentado el poder político, económico o ideológico. ¿Sí? Ellos son debido a los hombres y a los pueblos que han luchado por la dignidad humana. Incluso les ha costado a esas personas la pérdida de libertad o su muerte. ¿Ya? Estos contienen expresiones de valores como la libertad, la igualdad, la solidaridad. Los derechos humanos son conquistas del poder social de hombres y mujeres, de pueblos que se pudieron organizar frente a aquel otro poder que se resiste a reconocer a los otros sus derechos. Entonces, como dije anteriormente, en 1789, con la Revolución Francesa, que es la que estimuló la proclamación de los derechos humanos y del ciudadano, estos preceptos han sido emulados por casi todas las democracias del mundo, como un código de derechos de naturaleza del hombre que son por su carácter inalienables e imprescriptibles. Inalienables significa que no se pueden negociar. Yo no los puedo negociar por otra cosa. Le negocio mi libertad, le negocio mi vida. Por eso se llaman inalienables, es decir, que son inherentes al ser humano. Sus principios están enunciados en las constituciones de los países democráticos y los que han obtenido su independencia desde el término de la Segunda Guerra Mundial y constituyen la base sobre la cual las Naciones Unidas han proclamado su vigencia.
En la esfera de los derechos humanos, la declaración consta de un preámbulo y 30 artículos. Cuando estos derechos humanos, jóvenes, se nos violan, hay una cantidad de procedimientos para reclamarlos, ¿sí? Porque hay protecciones para quienes violan o tratan de violar los derechos. Y son la acción de tutela, el derecho de petición, el habeas corpus, el habeas data, las acciones colectivas, las acciones populares, la acción de cumplimiento, la acción contra la violencia intrafamiliar y la acción de nulidad. A través de estos procesos, de estos procedimientos, cuando se nos violan los derechos humanos, los derechos fundamentales, ¿sí?, los reclamamos ante las entidades o ante los funcionarios que les toca dirimir el conflicto que se ha presentado. ¿Correcto? Los derechos humanos son aquellos que las personas tienen conforme a su naturaleza por ser humano y que adquieren por el hecho de haber nacido y de vivir en sociedad. El derecho humano son facultades inherentes al ser humano que ha de ejercer para poder satisfacer sus necesidades individuales y sociales, tanto físicas como espirituales. Son también un conjunto de instrumentos, normas, reglas y mecanismos que regulan las relaciones mutuas entre los individuos, los grupos, las comunidades, los pueblos, el Estado y las naciones. Vivir dignamente. ¿Qué significa vivir dignamente? Significa que la persona puede exigir para sí bienes espirituales, como es la educación y la cultura, bienes materiales como el vestido, el alimento, la vivienda, y otros que tienen como una expresión física en el espacio y en el tiempo, como la libertad de circulación. Entonces, la pregunta que nos va surgiendo y que nos tiene que ir quedando en la cabeza: ¿mi vida es digna? ¿Yo vivo como ser humano? ¿Tengo cómo satisfacer mis necesidades desde el punto de vista económico? ¿Tengo alimentación? ¿Tengo salud? ¿Tengo educación? Eso es tener una vida digna, ¿correcto? Cumplir con todas esas necesidades físicas, mentales, espirituales que requiere el ser humano para vivir como ser humano dignamente. La dignidad humana es el fundamento del derecho a la vida y se desarrolla mediante el autorreconocimiento como persona con derechos. El autorreconocimiento me lo hago yo. Yo soy una persona humana. Yo tengo derechos como ser humano que soy. Esto se traduce en el reconocimiento a los otros como personas iguales. ¿Ya? Entonces yo me tengo que reconocer como ser humano y tengo que reconocerme mis derechos como ser humano y al reconocer mis derechos, en el mundo de los iguales tenemos que reconocerle al otro ser que tengo ahí presente, mi mamá, mi papá, mis compañeros de trabajo, el respeto a él como ser humano. Eso es respetar la dignidad humana. Eso es lo que significa dignidad humana. Entonces, esto se traduce, como les dije, en el reconocimiento a las otras personas iguales. Por lo que tratamos como seres que tienen voluntad y autonomía. Seguimos en el otro bloque. Gracias.